Para dar inicio a nuestra agenda académica, damos paso a la primera conferencia de la tarde llamada Gestión Estratégica, Innovación y Prospectiva en la Planeación Educativa, a cargo del experto español Juan Manuel Núñez, docente y pedagogo con experiencia en la gestión de equipos y en proyectos de innovación educativa. Ha dado clases en varias etapas educativas desde infantil y primaria hasta la universidad, con experiencia tanto en docencia como en la gestión y liderazgo de equipos y proyectos. Recuerden, por favor, participar de la sesión de preguntas que estará a disposición de ustedes después de la conferencia del señor Juan Manuel. Antes de escuchar a nuestro experto, los invito a que veamos el siguiente video de nuestro patrocinador Supply Hub. A través de Supply Hub Solutions, primera central de negociaciones para el sector educativo, nos unimos reconocidas empresas Larkin, Batia Elite y Bianco Te Transporta para contribuir con el suministro de productos y servicios que aporten valor a los colegios del país. Nos afiliamos a Supply Hub desde mitad del año pasado. Esto nos ha generado mayores beneficios y ahorros en nuestras compras. El Colegio San Tarcisio, en el año 2020, pudo conocer la primera central de negociaciones del sector educativo, Supply Hub Solutions. Inmediatamente pudimos afiliarnos a ella y obtener diferentes beneficios y ahorros en nuestras negociaciones en diferentes campos de las compras del colegio. En Larkin contamos con soluciones para abordar todas las necesidades de los colegios. Creamos entornos seguros con los más altos estándares de limpieza y desinfección, desde el transporte escolar, higiene de manos y en general todas las áreas, por medio de nuestro portafolio especializado, además de nuestra propuesta de valor. Queremos estar ahí cuando vuelvas, con la mejor calidad en productos de higiene y limpieza, asesoría en higiene y una atención profesional. Conoce todas las soluciones de higiene y limpieza que Elite Professional tiene para tu empresa en eliteprofessional.com. Bianco nace de la unión del transporte, la logística y el mercadeo. Prestamos servicios en hoteles y empresas y próximamente seremos la mejor solución para colegios. Contamos con un centro de costos, tracking vehicular en tiempo real y registro Big Data de cada pasajero. Damos paso a nuestro experto invitado, Juan Manuel Núñez. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí con todos ustedes y agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, estamos en tus manos. Pues muchísimas gracias. Pues bienvenidos a todos y a todas. Un placer, muchísimas gracias por invitarme a este quinto encuentro nacional de educación privada de la Mesa Nacional. Y en este ratito que pasemos juntos, mi idea es tratar este tema que tienen delante como título, que es este al que nos referíamos hace un momentito, de la gestión estratégica, la innovación y luego qué perspectivas hay sobre la planeación educativa, ¿no? Este es un tema que desde siempre me ha interesado mucho porque en general los equipos directivos y tutores de los centros y las instituciones educativas tienen, digamos, iba a decir dos problemas, quizá no dos problemas, pero por lo menos dos características, ¿no? En muchas ocasiones son los responsables tanto de la estrategia como de la operativa, y estar en la estrategia y en la operativa es complejo, incluso muchas veces dando clases en el día a día del centro, y está bien tener visión sobre la operativa del centro, pero si queremos gestionar estratégicamente necesitamos tener tiempos y recursos que estén mirando al futuro. Y luego, por otro lado, a veces, digamos, los equipos estratégicos vienen de ser docentes, de ser directivos de gestión, pero de ser maestros, de ser profesoras, profesores, y a veces tienen la preparación estratégica que podrían tener en otros sectores. Entonces, estas dos características, estar en la estrategia o en la operativa, y a veces, digamos, no venir de un bagaje o de un background importante sobre gestión estratégica, pues nos hace poner el foco en algunas cosas, o me hace poner el foco hoy en algunas cosas que me apetece compartir con todos vosotros. Permitidme, antes de arrancar, que os cuente una pequeña historia. No sé si estos dos personajes que tienen delante les suenan de algo. Son Phineas y Ferb.
Seguro que alguien ha exhalado alguna sonrisa pensando, uy, sí, esto lo ven mis hijos o esto lo hemos visto en casa, ¿no? Phineas y Ferb son, como digo, unos dibujos animados que habla de dos hermanos. Entonces habla de dos hermanos que son estos dos que tenéis en pantalla, y cada capítulo empieza el día en que empiezan las vacaciones para estos dos chavales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se les ocurre siempre, tienen algún problema, tienen algún reto, y siempre se les ocurre hacer algo como muy rompedor, ¿no? Pues fabricar una estación de esquí en el jardín de casa, preparar una montaña rusa que recorre toda la ciudad, hacer una nave espacial para visitar la Vía Láctea, bueno, muchísimas cosas, ¿no? El caso es que hay una hermana, entre los protagonistas, está su hermana que se llama Candace, que tiene obsesión porque les pille la madre y les castigue, ¿no? O porque piensa que sus hermanos están locos de atar. Y el caso es que nunca les pilla, excepto en un capítulo. Y este capítulo, y permitidme que ya voy cerrando con la historieta para arrancar, ¿no? Pero en este capítulo están jugando con una máquina del tiempo. Entonces la hermana dice, bueno, pues ya sé lo que tengo que hacer. Me voy a llevar a mamá en la máquina del tiempo unos segundos antes de que mis hermanos la líen, de que mis hermanos monten estas cosas que hacen raras, y consigo que les pillen. Y efectivamente, hay un capítulo en el que la madre pilla a Phineas y Ferb. Y entonces la madre se pone muy nerviosa, monta en cólera y decide hablar con las instituciones educativas. Y entonces junta a las administraciones públicas, ¿no? Al ministro, a la ministra, a los secretarios de Estado, y junta a los rectores y directores y directoras de los centros a los que van sus hijos, y les dice que qué están haciendo con sus hijos, que lo único que hacen es pensar en cosas raras, ¿no? Entonces, y que eso se tiene que acabar. El caso es que cuando terminan de hablar, las administraciones públicas toman nota y quitan del currículo, quitan del día a día de las aulas cualquier cosa que tenga que ver con innovación, con ayudar a los alumnos a pensar de una manera distinta, con la creatividad, con la cultura entendida como algo más global que el aprendizaje de los conceptos. Y entonces la madre queda satisfecha, la hermana está satisfecha, pero cuando vuelven al presente, el mundo es totalmente gris. No hay cultura, no hay museos, no hay arte, todo el mundo viste igual, todo el mundo se llama igual. Entonces la hermana se da cuenta de lo que ha hecho y corre otra vez a la máquina del tiempo para volver a ese momento y quitar a la madre para que no les pille. Y cuando realmente vuelven otra vez al presente por segunda vez, el mundo vuelve a tener color, vuelve a haber cultura, museos, arte, música, danza, plástica, y la gente es distinta una de otra, ¿no? Bueno, perdóname esta pequeña historia de entrada, pero me interesaba mucho para tener claro desde dónde quiero hablaros. Yo os hablo desde la necesidad de gestionar estratégicamente para plantearnos un modelo distinto de educación y plantearnos un modelo distinto de sociedad. Y desde ahí es de donde hablo. ¿Bien? Entonces, para arrancar desde ahí, me apetecía, antes de empezar, plantear algunos marcos de referencia en los que creo que podemos mirarnos, ¿no? Algunos tienen un corte más europeo, otros más internacional, otros más OCDE, pero yo creo que son válidos en cualquier contexto educativo. Y les voy a nombrar tres nada más. El primero es el informe de SECO, de la OCDE. En este informe se plantea cuáles son las capacidades o las habilidades o las competencias que todo alumno o toda alumna tendría que tener al salir del sistema educativo. Yo creo que esta es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer como sistema educativo y luego como centro o como institución. Como centro de institución lo abordaré luego. Pero básicamente lo que dice de SECO es tres características, tres competencias. Usar herramientas de manera interactiva, y esas herramientas no son solo las herramientas digitales, son también la lengua, las matemáticas, cualquier herramienta que usada digamos, en un contexto real me sirve para solucionar problemas. El segundo es interactuar en grupos heterogéneos, y aquí ya nos habla de la necesidad de trabajar en grupos diversos, del aprendizaje cooperativo, del trabajo por proyectos. Bien, nos empieza a decir cosas en torno a esto, y desde luego actuar de forma autónoma. Y esto pasa por plantearle a los alumnos momentos y experiencias en los que tienen capacidad de autorregulación, capacidad de toma de decisiones. Hay un segundo marco que todos conocerán,
que es el marco de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A mí me parece que este es un marco en el que todos debemos mirarnos. Todos podemos mirar hacia los ODS y pensar que, digamos, esta es la sociedad en la que queremos vivir. En la medida en que nosotros orientemos los pasos hacia acá, pues seremos capaces de transformarnos como sociedades. Me gusta, les he puesto aquí un enlace, una imagen del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, porque no hay muchas profesiones que tengan un objetivo solo para ellos, y nosotros sí. Tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es la de educación de calidad, y les invito a todos a leerlo porque tiene un pequeño folleto de explicación que realmente da muchas luces sobre hacia dónde deberíamos orientar nuestros pasos estratégicos en educación. Y hay un tercer marco de referencia. Me van a perdonar porque es a nivel europeo, pero creo que puede funcionar muy bien y además tiene que ver con la tecnología, pero a mí me parece que hace una visión sistémica de las instituciones educativas muy potente, que es este que tienen aquí, les he puesto el enlace más abajo, que es el marco de las organizaciones educativas digitalmente competentes. Básicamente este marco lo que viene a decir es, si queremos transformarnos con la tecnología como palanca de cambio, estas son las dimensiones en las que hay que trabajar. Y ven que arriba está toda la parte de liderazgo y gobernanza, que es lo que tendría que ver con la dirección, con la gestión. Luego tenemos un gran apartado de prácticas de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo profesional de docentes, equipos directivos, personal de administración y servicio, unos bloques grandes dedicados al contenido y al currículo, a qué necesitamos enseñar, cómo lo enseñamos y qué prácticas de evaluación hacemos. Luego otra parte dedicada a la colaboración y el networking, cómo nos formamos como maestros, en qué redes de trabajo participamos como equipos directivos, cómo nos comunicamos interna y externamente, qué uso hacemos de la comunicación externa, de la comunicación interna, de las redes sociales. Y después un apartado dedicado a la infraestructura digital, porque como les decía, este es un marco de transformación digital. Les invito a leerlo porque da una visión sistémica de la institución educativa y nos ayuda en algo que me parece clave, que es mirar globalmente las instituciones si queremos transformarlas. Bien, desde estos tres grandes marcos de referencia, me gustaría entrar directamente a dar hacer una reflexión sobre qué es innovación, porque hablábamos en el título sobre la innovación y a veces la innovación se plantea como un constructo complejo en el que solo entran las personas creativas, en el que, digamos, para el que necesitamos tener un gran equipo que le dedique mucho tiempo a esto. Y yo veo la innovación en los centros educativos y la innovación en las instituciones desde otra perspectiva distinta. Y lo veo desde aquí. Yo veo que un proceso básico de innovación educativa tiene un primer paso, que es el de tener la cabeza levantada. Es decir, mirar y conversar con nuestro contexto de manera permanente, no ir nunca mirando al suelo y mirar esa cabeza levantada que en la medida en que nosotros tengamos una responsabilidad más estratégica, tiene que mirar más global a la institución. Una vez que llevamos la cabeza levantada, entonces sí somos capaces de identificar problemas. Y ese identificar problemas pasa por ir mirando dónde hay áreas de mejora. Una vez que hagamos eso, que hemos levantado la cabeza, hemos identificado problemas, nos tenemos que dar tiempos de reflexión personal. Y esto va a ser una constante a lo largo de toda la sesión, de toda la charla, la necesidad de pararnos y de pensar tanto individualmente como en equipo, pero de pararnos a pensar. Porque si no nos conocemos, si no nos comprendemos, si no reflexionamos, es imposible tener una estrategia, digamos, coordinada y coherente. A partir de la reflexión personal, tenemos que lanzarnos a la mejora de esa reflexión en un trabajo en equipo. El trabajo en equipo generará un diseño de unos planes de acción y esos planes de acción, que luego veremos cómo se estructuran, debería valerse de lo que llamamos en innovación los medios conductores. ¿Qué son los medios conductores? Pues son aquellas personas, instituciones, organismos, flujos de comunicación, aplicaciones que nos sirven para impulsar la innovación que hemos decidido poner en marcha y llevarla a éxito de la mejor manera posible. Bien, una vez que hemos buscado esos medios conductores, tenemos que buscar también aquellas personas que tienen visión global sobre toda la organización o incluso más arriba todavía y que nos ayuden en lo que llamamos el encauzamiento. El encauzamiento en innovación es cuando tenemos un gran proyecto
y desde una visión más sistémica somos capaces de encajarlo dentro de toda la planeación estratégica y operativa de la organización. Y a partir de ahí, una vez que hemos encauzado y lo ponemos en marcha, llega el orden moral, que es que toda innovación tiene que tener como objetivo que le pasen cosas buenas, para decirlo fácil, a las personas a las que va destinada. Desde esta perspectiva, la innovación recae en las espaldas de cualquier persona que esté implicada en la institución educativa. Entonces, la persona que está en la puerta recibiendo a los niños, a las niñas cada mañana, puede tener la cabeza levantada, identificar problemas, trabajar en equipo, diseñar un plan, buscar medios conductores en la dirección, en sus responsables y pensar en el orden moral. Un profesor, un responsable de administración y servicios, un gestor, un equipo directivo, un docente, una docente, sea de la etapa que sea, puede estar en este proceso básico de innovación educativa, y estar ahí supone tener estos modelos de innovación permanente. A esto le añadiría solamente un flujo de comunicación con las personas que sean los medios conductores dentro del centro. Pero tenemos que entender que la estrategia de innovación tiene que pasar porque cualquier persona que trabaje o se relacione con el centro tiene que tener la cabeza levantada y buscar soluciones. Y aquí hay dos colectivos de los que no me olvido, obviamente, que deberían jugar un papel importante, que son los alumnos, las alumnas y las familias, los padres y madres. Y estos dos colectivos también pueden participar de la innovación de los centros. Bien, desde esta perspectiva, algunos consejos muy rápidos sobre innovación y gestión estratégica. Bueno, el primero de todos es la trascendencia del equipo. Entonces, en la trascendencia del equipo tenemos que tener claro que tenemos que dotarnos de las personas, los recursos y los tiempos necesarios para que la innovación y la gestión estratégica pueda darse. Bien, además de eso, una segunda cuestión que es la necesidad de la documentación. Y aquí me paro un momentito porque en general en los centros con los que nosotros trabajamos son bastante reacios a documentar lo que se hace. Y yo aquí planteo 4 documentos nada más, podemos entrar después, pero 4 documentos nada más o 4 formas de documentar importantes. Primero, que vayamos documentando lo que se hace y también lo que no se hace y por qué no se hace. Porque una idea o un proceso o un proyecto que ahora se desestima, si queda archivado, queda documentado y se dice el por qué no se ha puesto en marcha, puede ser perfectamente un proyecto a lanzar a medio plazo. Luego tenemos que documentar el proceso, es decir, cuáles son los pasos que vamos dando en nuestros modelos de gestión estratégica. Y 2 documentos que me parecen de interés. El primero es el documento de línea pedagógica, es decir, quiénes somos desde el punto de vista pedagógico, tanto con los principios pedagógicos de fondo que nos enmarcan nuestra tarea docente, como cómo funcionamos en el día a día del centro. Y el día a día del centro puede ser cómo trabajamos la resolución de problemas, la lectoescritura, la comunicación con las familias. Todas estas cosas, si las colocamos en un documento de línea pedagógica, pasan a ser parte de la estrategia de nuestra institución. Si cada profesor hace lo que le apetece, eso es operativa. Y luego documento de procesos básicos, donde estén estructurados todos los procesos a los que un docente, un equipo directivo, un personal de administración y servicios se tiene que atener si queremos que haya calidad en el centro. Bien, un tercer consejo así básico es la importancia de tener un léxico común. Y esto es algo en lo que a veces nos paramos poco. Y en este pararse del que yo hablaba antes, la importancia del pararse me parece importante. Tener un léxico común pasa por que entendamos todos lo mismo por el mismo concepto. Entonces, claro, si nosotros hablamos de proyecto educativo o de metodología activa o de aprendizaje cooperativo o de gestión de proyectos o de formación permanente, que todos entendamos lo mismo. ¿Bien? Y esto pasa por hablar de cuál es nuestro léxico y llegar a un consenso común. Y un último consejo, que es la oportunidad de entender el concepto de producto mínimo viable. Es decir, que cuando queramos cambiar la estrategia, cuando queramos lanzar algún proyecto realmente transformador, lanzar ese proyecto pase no por hacer una transformación brutal
y global del centro a la institución, sino de hacer un pequeño producto que pilotamos, ¿no? Este concepto del producto mínimo viable viene mucho del mundo del design thinking, y en el design thinking tenemos una frase que dice: equivócate pronto, equivócate barato, ¿no? Entonces, probemos cosas, pongámoslas en marcha, si funcionen, lancémosla a la globalidad de la organización, y si no, paremos y pensemos por qué no y evaluemos. Bueno, desde esta perspectiva y con esta pequeña introducción así, yo les diría que me apetece tratar dos grandes líneas de trabajo en lo que a planeación estratégica se refieren. Una es el círculo virtuoso de la transformación educativa, y dos son los procesos de planificación y gestión estratégica. Vamos con el primero. Entonces, lo primero que quería contarles, que ya lo he dicho antes, es la necesidad en cualquiera de los dos momentos, en cualquiera de las dos líneas de trabajo, de las dos formas de entender esto, la necesidad de pararnos para poder seguir avanzando. Y digamos, a veces en las instituciones educativas, en los colegios, vivimos como en una rueda constante que acelera y acelera sin parar, y el día a día de las clases, las reuniones de padres, la coordinación docente, la relación con las administraciones, los proveedores, los pequeños problemas con los alumnos, los grandes problemas con las familias, nos impiden pararnos a pensar. Entonces, a este respecto, yo les invito a que cuando vayamos a trabajar la planeación estratégica, tengamos momentos de parada, libres de móviles, libres de correos electrónicos, con tiempo suficiente para reflexionar, y que además ese tiempo sea relativamente largo, en el que podamos también investigar, llamar a expertos, visitar otras realidades, ver qué están haciendo otros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, digamos, dos perspectivas. La primera, la de la planificación estratégica en cuanto a sus fases. Bueno, nosotros planteamos estas 6 fases, aunque una de ellas es transversal, que es conocer, soñar, proyectar, implementar, evaluar, compartir. Y les cuento un poco qué es cada una de ellas. En el conocer, nosotros lo que planteamos es que tenemos que entendernos si queremos evolucionar. Tenemos que saber quiénes somos. Y ese entendernos, saber quiénes somos, pasa por ejemplo, hacer una línea histórica de cuál es la historia de nuestro centro educativo, de nuestra institución, de nuestra organización, hacer un análisis exhaustivo y realista de la realidad en la que vivimos, dónde estamos ahora, entendernos, ¿no? Saber quiénes somos y pensar también en cuáles son las tendencias. Y en ese entendernos está cuál es nuestra esencia, qué es lo que queremos, y en las tendencias está hacia dónde van las cosas. Después estaría el soñar, que se refiere a co-crear el futuro, a tener una reflexión abierta juntos, diferentes personas de la organización o fuera de la organización, que nos ayudan a pensar dónde queremos estar, y desde ahí proyectar. Entonces, proyectar pasa por jerarquizar lo que hemos soñado, planificarlo, buscar responsables, generar indicadores. Y aquí les invito a entrar en un mundo digamos, que no sé si algunos de ustedes lo conocen, que es todo el mundo de las metodologías ágiles de gestión de proyectos. Y en concreto les he apuntado una ahí que creo que puede ayudar muchísimo en la gestión estratégica, que es Scrum. Una vez tenemos la planeación, entonces lo que necesitamos es implementar. Y ese implementar pasa por hacer seguimiento, generar correcciones, comunicarnos con los diferentes agentes, y a partir de ahí un ciclo iterativo que nosotros entendemos que es transversal a todo el proceso, que es el de la evaluación. El de la evaluación tanto de los objetivos que hemos proyectado y que estamos implementando y de los indicadores, como de cómo está funcionando todo el seguimiento que hacemos del proceso. Y yo creo que digamos, en los procesos estratégicos tenemos que buscar una última fase, que es la de compartir, que es la de dejar entrar a otras organizaciones y a otros procesos educativos en nuestra organización y de compartir hacia afuera aquello que hacemos bien. Si somos capaces de trabajar así, deberíamos plantearnos entonces mirar las dimensiones a las que tenemos que atender. Entonces, cuando trabajo con centros educativos sobre las dimensiones, siempre les digo, si hiciéramos un listado de las cosas que pasan en un centro educativo o que pasan en nuestra organización, ¿cuál sería? Pero la gente me dice, uy, serían muchos. Digo, bueno, pues vamos a listarlos. Entonces listamos los procesos del centro, que curiosamente cuando le pides a los profesores o a los equipos directivos que lo listen, suelen empezar por los que tienen más problemas. Ya detectamos ahí
cuáles son los gaps en los que tenemos que trabajar. Normalmente, después de tener un larguísimo listado de dimensiones o de procesos o de cosas que pasan en nuestros centros, los podemos agrupar casi siempre en estas 5 grandes dimensiones. La organización y la gestión, que aquí estoy con toda la parte de administración y servicios, el liderazgo, gobernanza. Todo lo que tiene que ver con pedagogía, procesos de enseñanza-aprendizaje, contenidos educativos, currículo, profesorado, formación. Todo lo que tiene que ver con tecnología, lo que tiene que ver con espacios, tanto físicos como virtuales, y lo que tiene que ver con los procesos de relaciones internas, de comunicación, de la relación profesor-alumno, docentes, comunicación, coordinación, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos que pensar desde este modelo sobre estas dimensiones, ¿bien? Desde este proceso sobre estas dimensiones. Si pensamos desde este proceso sobre estas dimensiones, yo les invito a trabajar desde estas 2 perspectivas, o hacer estos 2 trabajos. El primero es generar una gran matriz de coste-impacto, de manera que coloquemos en la parte de abajo a la izquierda las cosas que tienen bajo coste y bajo impacto, ¿bien? Y estas son las actividades menores. Pero si nos vamos a las cosas que tienen bajo esfuerzo pero alto impacto, ahí es donde encontramos proyectos en que nos pueden generar ganancias rápidas, no ganancias rápidas económicas, que ya sabemos que en educación eso no suele llegar o llega tarde, sino ganancias en cuanto al impacto en nuestra organización, en cuanto a cuánto vamos a ser capaces de llevar nuestra misión adelante, ¿no? Y ahí tenéis las tareas que son de alto coste y poco impacto, yo estas casi las dejaría de lado, y luego los grandes proyectos de alto coste y alto impacto, que es donde están, digamos, en los 2 de arriba, donde está la estrategia. Una vez tengamos esto, podemos llevarnos los proyectos de las ganancias rápidas o de los grandes proyectos a estas 3 preguntas, ¿no? En torno a estos grandes proyectos, ¿qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Y qué no hacemos que deberíamos estar haciendo? Bueno, hasta aquí la parte de planeación estratégica. Entonces, aparte de esto, me gustaría hablarles desde otra perspectiva distinta que aterriza mucho más, digamos, que me lleva desde la estrategia a la operativa en lo que nosotros llamamos el círculo virtuoso de la transformación educativa. Este círculo virtuoso arranca en un punto que es la necesidad de conocernos, ya lo hemos hablado antes, y la necesidad de tener clara cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y nuestro proyecto educativo. Es decir, toda transformación estratégica, toda planificación estratégica tiene que partir del saber y del entender y del compartir qué somos y cuál es nuestra esencia. Aquí nos podemos ir a hablar de DAFOs, de líneas diferenciales, etcétera, etcétera. Bien, si esto lo tenemos claro, si sabemos cuál es nuestra misión como centro educativo, como institución, hay un segundo gran bloque que es la generación del perfil de salida del alumno, del perfil de salida del egresado. Para nosotros el perfil de salida del alumno es esto que harían ustedes y les voy a invitar a que lo hagan ahora durante 10 segundos, si cierran los ojos y piensan un alumno, una alumna que ha pasado con nosotros toda su trayectoria educativa, que ha partido desde el inicio de su etapa educativa en nuestro centro y termina saliendo ya hacia otras etapas o incluso hacia la vida laboral. Si tuvieran que definirle o le definieran con 3 o 4 palabras, ¿qué palabras serían? Les invito a pensarlo. Cierren los ojos durante 5 segundos y digan las 3 primeras palabras que le vienen que les gustaría que definieran a los alumnos y alumnas de su institución educativa. Piénsenlos. Bueno, seguro que ha salido la palabra autonomía, la palabra autorregulación, la palabra pensamiento crítico, la palabra trabajo, la expresión trabajo en equipo. Todas estas palabras, todas estas expresiones definen el perfil de salida que queremos de nuestro alumno. Pues yo les invito a que ese perfil lo definamos claramente, lo definamos por etapas educativas, le pongamos indicadores, porque no es lo mismo ser autónomo con 16 años que con 5. Definamos qué es ser autónomo por etapas, con indicadores, y que ese perfil del alumno que bebe de la misión, de la visión y de los valores, se convierta en el marco de referencia de la toma de decisiones. A partir de ahí, entramos entonces en el perfil docente. Si ya sabemos el perfil de alumno que queremos, tenemos que pensar qué docente queremos. Y ese docente que queremos tiene que pasar por definir perfiles profesionales y a partir de los perfiles profesionales generar evaluación de desempeño.
a partir de perfiles, clima, satisfacción, y luego generar la formación o los planes de carrera en función de los gaps que hay entre la evaluación que hacemos de los docentes y el perfil que buscamos. Una vez tenemos ese, podemos pasar a un último punto que para nosotros es lo que llamamos la secuencia didáctica de centro. ¿Qué es esto? Esto es pensar. Si hiciéramos un listado de cómo es trabajar en nuestro centro de una manera perfecta, desde que empiezo a pensar que voy a tener una interacción con los alumnos hasta que doy feedback a las familias y a los propios alumnos, ¿qué cosas deberían pasar en cuanto a planificación, coordinación docente, preparación de clases, evaluación, feedback, actividades, etcétera, ¿no? Si hacemos un listado de todo eso, podemos generar las dimensiones, subdimensiones e indicadores de nuestra secuencia didáctica perfecta, y eso puede ser una herramienta de autoevaluación del profesorado o una herramienta para que los equipos directivos puedan evaluar qué es lo que está pasando en el día a día del centro. Y eso es lo que entenderemos por una buena práctica educativa. A la luz de las evaluaciones que salgan de ahí, de las conclusiones que salgan de ahí, podemos volver a nuestra misión-visión y reconceptualizar en función de lo que va ocurriendo en el día a día de nuestras aulas. Porque un problema que tenemos es que a menudo en nuestras aulas sabemos lo que pasa en nuestros papeles y sabemos cuál es nuestro proyecto educativo, pero no tenemos mucha visibilidad de lo que pasa en el día a día de las aulas. Entonces, a partir de aquí, simplemente les invito a que trabajemos. Hay un momentito, perdón, que me dejo una cosa aquí. Si nosotros nos dedicamos, pensemos en qué podríamos hacer con la secuencia didáctica. En esta secuencia didáctica podríamos, sobre el listado, elegir solo unos pocos de esos indicadores. Me explico. Si nosotros queremos saber esto que les decía, de entender qué es lo que pasa en el día a día de nuestras aulas, es imposible que intentemos que nuestros docentes, que nuestros responsables por etapas, que nuestras jefaturas de estudios, etcétera, sean capaces de evaluarlo todo en todo momento. En la medida en que nosotros de todo ese listado de cosas que recuerdo nacen de la misión, del perfil de salida del alumno y del perfil docente, de todo ese listado, elegimos solo unos pocos, podemos decidir sobre dónde queremos poner el foco de la estrategia. Claro, si nosotros le decimos a los profesores y a los equipos directivos de nuestros centros, ojo, necesito saber y evaluar qué está pasando sobre la coordinación docente o sobre la planificación educativa o sobre la comunicación con las familias, pues claramente, digamos, la organización poco a poco va a ir virando hacia hacer bien esas cosas. Entonces, podemos ir paso a paso poniendo el foco en diferentes aspectos, de manera que, para los que son más pedagógicos, en forma de rúbrica educativa, podríamos tener una evaluación de lo que pasa en el día a día de las aulas. Si tenemos la evaluación de lo que pasa en el día a día de las aulas, tenemos otra cosa potente, y es que podemos identificar dónde tenemos un problema, en qué centro, por ejemplo, estamos hablando de porcentajes que trabajamos en aprendizaje cooperativo o interacciones que hay con las familias, podemos detectar gaps en diferentes centros, pero más interesante que eso todavía es que lo que podemos hacer es identificar buenas prácticas. Si tenemos un conjunto de centros y de repente detectamos que en un centro concreto las prácticas que tienen que ver con coordinación y planificación docente funcionan espectacularmente bien, podemos ir a ese centro, aprender de esas buenas prácticas y traerlas para el resto de la organización. Bueno, no me entretengo más, que no quiero pasarme del tiempo. Simplemente, y por recapitular un poco, les recuerdo, pensemos en Phineas y Ferb y pensemos en esta posibilidad de que todo docente y toda persona que interactúa dentro de nuestra organización educativa debe ser un pensador en forma de innovación educativa. Y pensemos en estas dos grandes maneras de aproximarnos a la gestión estratégica, una desde los procesos y las dimensiones y otra desde el círculo virtuoso y desde entender claramente cuál es nuestra misión y a partir de ahí generar perfil de salida, perfil docente y secuencia didáctica. Pues nada más, cierro aquí, que me he pasado unos segunditos del tiempo. Muchísimas gracias por su atención, espero haberles aportado y agradecidísimo una vez más a todos por atenderme y a la Mesa Nacional por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu importante participación. Es el momento de la sesión de preguntas, pero antes los invito a que veamos el video del proyecto educativo UNO Internacional. UNOI es un movimiento de transformación educativa en el que acompañamos a los colegios en su camino a la innovación. Creamos junto a los directivos y profesores una visión compartida de la educación y los hemos ayudado a adaptarse fácilmente a estos tiempos de cambio.
Nuestro equipo de expertos le ha permitido al colegio despertar su potencial y llevarlo a la acción para alcanzar poco a poco sus metas. Con los recursos impresos y las herramientas digitales de UNOI, los profesores logramos trascender las barreras entre las diferentes áreas del conocimiento. UNOI nos ha permitido comunicarnos con los estudiantes cara a cara y en remoto para crear y aprender juntos. El equipo directivo decidió implementar UNOI en nuestro colegio porque queremos transformar a nuestros estudiantes en ciudadanos del mundo que cuenten con las habilidades del siglo XXI. Somos parte de un movimiento educativo que reta el sistema convencional y hace que los estudiantes exploren nuevas formas de aprender y experimenten su capacidad y potencial como agentes de cambio. Las clases ahora son más divertidas. Siento que aprendemos más haciendo experimentos en cada proyecto y encontrando soluciones con los profes cuando tenemos dudas o necesitamos su ayuda. Ahora sí, conozcamos esas preguntas que ustedes enviaron a nuestro experto. En este momento invito a los siguientes presidentes y presidentas de las asociaciones que hacen parte de la Mesa Nacional de Educación Privada a realizar las preguntas. Nos acompaña la hermana Gloria Patricia Corredor de CONACED, Ruth Domínguez de Jardinco y Walter Abondano de Asocoldep. Walter, te escuchamos. Gracias, Juan Manuel. La situación actual ha puesto de manifiesto, más si cabe, la necesidad de tener una estrategia clara como institución educativa. ¿Qué principios y qué claves deben regir la planificación estratégica de una institución educativa? Muy buenas, pues te agradezco muchísimo la pregunta porque en este tiempecito que teníamos juntos no me ha dado tiempo a profundizar y yo creo que si hay algo que es importante que tengamos todos claro, es que cualquier transformación educativa, cualquier gestión estratégica tiene que partir de unos principios claros, ¿no? De unos principios establecidos. Entonces, esos principios pueden, digamos, variar, pero yo básicamente, a mí básicamente me gustaría apuntar algunos. El primero, que ya he nombrado mínimamente durante la presentación, sería el de la coherencia. Y a mí es una palabra que en educación me encanta, la coherencia. Pues coherencia desde varios puntos de vista, pero sobre todo coherencia con nuestra misión, con nuestra visión, con nuestros valores, con nuestra idea de persona, con nuestra institución, ¿no? Y esa coherencia, claro, tiene que venir también a nivel personal, o sea, de la coherencia que tenemos que tener nosotros como seres humanos con el espacio y el lugar en el que trabajamos, ¿no? Pues para mí este es un primer aspecto. Luego hay otro principio que debería regir todo proceso estratégico, que es el del realismo. Y eso atiende a hacernos conscientes del contexto social y económico en el que nos desarrollamos, de entender con qué, como decimos aquí en España, con qué mimbres contamos para hacer el cesto, ¿no? Entonces, entender que tenemos una tipología concreta de alumnos, un equipo docente concreto, nuestros centros están en un contexto educativo concreto, en una sociedad concreta, en un año concreto, en un momento concreto, y ese realismo también nos va a ayudar a hacer una buena transformación estratégica. Un tercero sería el de la visión sistémica. Y a este sí que me he referido ya durante la presentación, pero me parece muy importante que entendamos que tanto la realidad social como la realidad educativa está compuesta de muchísimos factores, de muchísimas dimensiones, digamos, es poliédrica, y tenemos que ser capaces de entender que cada vez que nosotros queremos hacer una planificación estratégica sobre algún aspecto concreto de nuestra organización, todo el resto de dimensiones, todo el resto de aspectos y de subdimensiones que tengamos por debajo se van a ver alteradas en mayor o menor medida. Pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pues ahora está muy de moda esto de vamos a trabajar en aprendizaje cooperativo. Y digo, bueno, pues el aprendizaje cooperativo basta con formar a los profesores y juntar los pupitres. Digo, bueno, espera, hay otras muchas cosas que tienen y que son importantes ahí. Pues tenemos que hablar de los espacios, tenemos que hablar de la comunicación con familias, tenemos que hablar de la planificación docente, tenemos que hablar incluso de los recursos para hacer algunas obras. Tenemos que hablar de muchas cosas. Entonces, entender
cada transformación o cada proceso de planificación o de planeación estratégica desde una visión sistémica. Hay un cuarto principio que a mí me resulta también muy interesante, que es el principio, que nos basemos en el principio de la disrupción. Es decir, que generemos cambios realmente significativos que promuevan mejoras sustanciales y permanentes en las personas y en los grupos a los que nos dirigimos. Que no vivamos de los parches estratégicos, ¿no? O de este ir poniendo parches a nuestros gaps operativos, ¿no? Que al final parece que estamos haciendo un montón de cambios, pero no nos hemos parado a pensar desde la disrupción. Aquí, a mí me parece que UNOI, que es un proyecto que le da una visión compartida muy global, trabaja desde una palabra que se ha usado en la presentación antes, en este pequeño vídeo, que hablaba de ser agentes de cambio, ¿no? Si nosotros queremos generar en nuestros alumnos esta forma de entender el mundo, ¿no? Y esta cosmovisión de la gente de cambio, necesitamos pensar desde la disrupción. 3 últimos principios muy rápidos. 1, la utilidad, es decir, que tengamos rigor y eficiencia en las acciones que emprendemos, ¿no? Y que resulten prácticas y adaptadas a la realidad en la que se desarrollan. Es decir, que no pensemos en cosas que luego no van a tener aplicación real tanto en el día a día de las aulas como en el día a día de nuestros alumnos, sea en el momento presente o sea en su futuro personal y profesional. Y 2 últimos principios que para mí son importantes. Uno es el de la colaboración o el de la visión compartida. Es decir, no hay planeación estratégica que tenga éxito que no haya nacido o que no tenga que nacer de la co-creación en comunidad, ¿no? Entendiendo que siempre hay un equipo directivo, que siempre tiene que haber un equipo global que le dé visión sistémica a todo, que sea capaz de aglutinar todos los proyectos, de impulsarlos, de jerarquizarlos, pero tenemos que tener en el centro una visión compartida de la estrategia hacia donde queremos ir. Y la última, que sobre todo los que se dediquen a los números aquí lo tendrán claro, es el de la viabilidad. Porque planificamos, disponemos y ponemos al servicio del proceso un conjunto de recursos humanos, de recursos económicos, de tiempos, de disponibilidad de tiempos, que son finitos. Y como son finitos, tenemos que buscar que sea viable. No podemos buscar proyectos que en pequeña dimensión funcionan muy bien, pero que luego no vamos a extender al resto de la organización porque no son escalables o porque no son viables. Para mí estos serían los grandes principios que deberíamos tener presentes antes de arrancar cualquier proceso de transformación sistémica. Y de nuevo, muchísimas gracias, Walter, por la pregunta. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Ahora escuchamos en este momento a la hermana Gloria Patricia Corredor de CONACYT. Gracias, Camilo, por la oportunidad de poder interactuar aquí con Juan Manuel y recoger una pregunta que me parece muy importante. Desde la posibilidad de una planeación estratégica, prospectiva, en una escuela que aprende y se transforma como una forma de prever y construir el futuro. Y tenemos que apuntar aquí que es un futuro cada vez más incierto. Mediante esta anticipación, si bien es liderado por aquella persona que está al frente de esta escuela, de este centro educativo, se necesita de un equipo, y muy bien lo nombró dentro de esa presentación, dentro del círculo virtual y también dentro de esos consejos útiles. ¿Qué habilidades se deben fortalecer para potenciar en ellos ese cumplimiento, que realmente no solo la cabeza, sino que todo el equipo camine hacia lo que pretendemos, una mejor estrategia y perspectiva? Gracias, hermana, por la pregunta, porque también es muy pertinente y me parece interesantísima. Yo quiero abordar la pregunta desde varias dimensiones, ¿no? La primera es que, claro, lo primero que necesitamos saber es hacia dónde vamos. A esto ya me he referido. Pero claramente, si sabemos hacia dónde vamos, podremos entender cuáles son las personas que necesitamos para que nos lleven a ese lugar al que queremos llegar. ¿Bien? En este contexto de inestabilidad total en el que vivimos,
en el que vivíamos ya antes de la pandemia y en el que vivimos ahora muchísimo más, desde luego lo que necesitamos son personas flexibles y con capacidad de adaptación al cambio. Y esto ocurre tanto dentro de nuestras aulas, quiero decir, en nuestros profesores y nuestros alumnos, como en nuestros equipos estratégicos. Pero más allá de estas grandes características, que yo creo que son obvias para cualquiera, a mí sí me gustaría lanzar un par de ideas. La primera es, en los procesos de planificación estratégica, nosotros yo planteo la posibilidad de tener dos equipos que son correlativos en el tiempo. El primer equipo es el equipo de diseño, que es el equipo que nosotros llamamos el equipo de soñar. Este es el equipo que piensa en a dónde queremos llegar. Es un equipo donde la creatividad, la visión global, el conocimiento del sector tienen que estar presentes. Ahora, de todas maneras, hermana, entraré en algunas características concretas de las personas del equipo. Y este equipo puede o no, pero puede o podría ser distinto del equipo que implementa la estrategia. Una gente es la que piensa, otra gente es la que implementa. ¿Por qué? Porque en la parte de implementación lo que necesitamos es gente capaz de liderar, capaz de gestionar proyectos, capaz de enamorar, capaz de sensibilizar, capacidad de impulsar, capaz de atraer hacia esta manera de hacer las cosas o de buscar en nuestros alumnos agentes de cambio o en nuestros docentes agentes de cambio. Esta primera idea. Segunda idea. Yo ahora les voy a decir algunas características que a mí me parece que deberían tener las personas de un equipo estratégico o de innovación o de transformación en un centro. Pero antes de hablar de esto, me gustaría dejar claro que no necesitamos supermanes o superwomans que tengan todas las características, sino que lo que necesitamos es que si cogemos las características de cada uno de nuestros componentes, de las personas que componen el equipo, y sabemos cuál sería la persona perfecta, que tuviera todas las capacidades, todas las competencias, todas las habilidades y todos los conocimientos que necesitamos para llevar esta planeación estratégica a buen puerto, lo que deberíamos entender es que necesitamos un equipo de manera que, haciendo el perfil de cada uno de los miembros del equipo, y solapándolo unos con otros, el total resultante sí es ese equipo perfecto. ¿Bien? Sí tenemos dentro del equipo todas las competencias, las capacidades, las habilidades, el conocimiento que necesitamos. De manera que tenemos la garantía de que donde no llegue uno, llegará el otro, o donde no pueda estar uno, estará la otra. Y entonces podremos tener realmente ese equipo que trabaja de manera coordinada. Bien, dicho esto, creo que hay que pensar, por un lado, en hacia dónde, si queremos entender qué es lo que hay que plantear en cuanto a esas capacidades, tenemos que hablar primero de hacia dónde va el futuro educativo, ¿no? De cuáles son las tendencias en educación. Para mí las tendencias en educación, por contar las que me parece, digamos, por decirlo fácil y que lo entendamos todo, que serán noticias en los próximos meses y años, son las siguientes. Para mí, la primera es el tema de las competencias educativas, del aprendizaje basado en competencias. Tanto las competencias clave, matemática, lingüística y demás, pero con esa capacidad no del aprendizaje conceptual, sino de la capacidad de resolver problemas a partir del conocimiento que tenemos, como de lo que llamamos las competencias soft, ¿no? Todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, empatía, asertividad y demás. Hay otro gran bloque de tendencias que tiene que ver con el aprendizaje basado en evidencias. Y aquí hay dos tipos de evidencias, una las que puede generar el profe dentro del aula y otra lo que generan los grandes estudios, ¿no? A este respecto, por ejemplo, el experto John Hattie tiene muchos estudios sobre esto que nos pueden ayudar. Las tecnologías exponenciales, todo lo que tiene que ver con el Big Data, la inteligencia artificial, el Learning Analytics y demás, también. Y luego la innovación basada en el usuario, es decir, llevado a nuestro mundo, la necesidad de poner realmente al alumno en el centro y que las decisiones que se toman en el centro educativo, lo primero que piensen es qué necesita el alumno, con independencia de lo que necesita el equipo directivo, de lo que necesitan los padres, qué necesita el alumno. Y dos últimas, una, la neuroeducación y los conocimientos sobre el cerebro, y otro, las emociones y la salud más allá del cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud interior y, bueno, y algo que la hermana entenderá perfectamente, que es la trascendencia y la interioridad del ser humano. Y desde aquí, ¿qué habilidades deberíamos tener en un equipo? Y voy a nombrar algunas muy rápidas que son, para mí, la primera, la pasión,
y aquí tenemos que tener gente que tenga pasión, la visión, es decir, gente que pueda mirar con las luces largas a largo plazo, la generosidad y la humildad, que son dos características que deberían alumbrar a cualquier persona que trabaje en el mundo educativo, el compromiso y el trabajo en equipo, la libertad, la sensibilidad también, ¿no? La capacidad de disfrutar de lo bello y también de estar atentos a las necesidades de otros, y desde ahí la honestidad. Y luego algunos otros que tienen que ver más con la parte estratégica o de organización, que serían la organización y la planificación, la eficiencia, la capacidad de comunicarnos. Yo diría que un cierto punto de riesgo, un cierto punto de sentido del humor y algo de disciplina y algo de creatividad. Yo creo que gestionando todo esto en un cóctel, ¿no? Agitando fuerte, intentando encontrar personas que tengan todo esto y puedan complementar al equipo, tendríamos un equipo de planeación estratégica y de impulso de la estrategia fantástico, casi perfecto, diría yo. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, y por último escuchamos a Ruth Domínguez de Jardinco. Ruth. Gracias, Camilo, y gracias, Juan Manuel, por esta oportunidad de compartir sobre esa magnífica exposición que has hecho. Ya en este punto, mi pregunta está orientada a un reto que enfrentamos todas las organizaciones hoy en día, y es la sostenibilidad. Como lo has dicho, no solamente económica, sino misional, y especialmente en la educación sí que es importante lo misional. Entonces, le corresponde la gestión de ese cambio al equipo directivo, poner la pauta. Y allí, pues, es importante ese directivo y esa junta directiva. Entonces, mi pregunta la quiero enfocar a cómo anticiparse y gestionar el cambio generacional del directivo docente y las juntas directivas para que la institución educativa pueda permanecer. Gracias. Bueno, esta es una fantástica pregunta también, muchísimas gracias. Y que además, digamos, en las instituciones, sobre todo en las instituciones educativas privadas, pues suele generar, hay algún momento en la historia en que generan bastante estrés, ¿no? Yo diría que, primero, una cuestión, y permitidme que vuelva a insistir, pero claro, para poder entender qué necesitamos para que dirija nuestra institución o nuestros centros educativos a futuro, necesitamos saber qué es lo que queremos, ¿no? Y aquí vuelvo a mis bases de misión, visión compartida, ¿no? Y de tener esto, que sí, que digamos, que esa esencia de lo que somos y de lo que hacemos impregne toda la vida de la comunidad educativa, y esto es importantísimo. Y si eso no pasa, va a ser muy difícil que encontremos un relevo generacional fácil dentro de la organización, desde luego. Entonces necesitamos esa parte importantísima, trabajar con tiempo suficiente para que la esencia de lo que somos impregne a toda la comunidad educativa. Y para eso necesitamos saber lo que queremos y saber lo que somos. Esto es lo primero. Lo segundo, todos los que estamos en el sector educativo, y como ha dicho en la presentación al principio, yo soy maestro y he dado clase en muchos centros educativos, soy pedagogo, sabemos que la educación es algo que va a largo plazo. Que cuando nosotros ahora, hay una preciosa poesía de Gabriel Celaya que habla de qué es educar, y habla en términos de que cuando nosotros muramos, ¿no?, otros barcos llevarán nuestras banderas enarboladas, ¿no? Nosotros sabemos que la semilla que plantamos o que lo que somos capaces de hacer florecer en nuestros alumnos, quizás sus frutos no los veamos nosotros, pero no lo veamos nosotros ni nuestros compañeros de los 5 cursos siguientes, sino que eso que nosotros hemos plantado o que nosotros hemos conseguido acompañar florezca en otros momentos, ¿no? Pues lo mismo pasa con la transición en el cambio generacional. O sea, no podemos pensar en el cambio generacional 6 meses o un año antes de abordarlo. Esto es una cosa que tiene que hacerse con tiempo, porque nosotros planeamos o planteamos la planificación estratégica a largo plazo. Claro, si lo queremos hacer así, no podemos identificar a quién necesitamos tener ahí. Entonces debemos tener políticas, no sé cómo las llamaremos, pero podríamos decir de gestión de personas que estén permanentemente promoviendo la generación de líderes. Y desde ahí, de lo que estoy hablando es
de la posibilidad de que docentes o equipos directivos aborden proyectos de innovación, de que tengan autonomía en la gestión de recursos o en la gestión de proyectos o en la gestión de actividades docentes, de que tengan la posibilidad de salir fuera a ver cosas, de que venga gente a hablar, de que ellos puedan formar a otros, ¿no? Entonces, en ese ir dando responsabilidades a la gente, se va creando el caldo de cultivo que luego dará frutos en algún momento en algunas personas y en otras no. ¿Bien? Vale. Entonces, una vez tengamos esto, lo que necesitamos es definir claramente el perfil que buscamos. Antes he hablado en este círculo virtuoso de la transformación educativa de la necesidad de definir equipos docentes o perfiles docentes, y no sé si recuerdan, entre paréntesis ponía y otros, ¿no? Pues ese y otros se refería precisamente a esto, ¿no? A la necesidad de definir el perfil que buscamos en otras etapas o en otros espacios jerárquicos de nuestros organigramas. Entonces, necesitamos definir el perfil de lo que entendemos por un tutor de un aula, por una jefatura de estudios, por una directora de centro, por un responsable gerente económico, por un director o un líder de la organización. Si definimos este perfil, entonces ya sabemos, digamos, tenemos nuestra misión, hemos ido creando el caldo de cultivo, sabemos que hay, que hay masa crítica que puede resurgir o que puede surgir, y tenemos el perfil. Entonces, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es 3 cosas. 1, mirar dentro, y a ese respecto yo creo que hay que valerse de profesionales que vengan de fuera a entrevistar y analizar perfiles laborales y personales que nos garanticen digamos, que hemos hecho la elección óptima, y si no está dentro, traerlo de fuera. Primera cuestión. Segunda cuestión, dar mucha formación en esta parte que decíamos al principio, que a veces cuesta, que tiene con la gestión de proyectos, con la planificación, con el liderazgo, con la gestión de personas, ¿no? Que son cosas que a veces pues un jefe de estudios o una jefa de estudios fantástico que teníamos y que entendemos que puede liderar el centro, pues igual no tiene, porque no viene de esa formación, ¿no? Tiene una formación más pedagógica o una formación más técnica en algún aspecto en los que era docente. Y luego una última cuestión que a mí me parece clave, que es la del acompañamiento. Llámenlo coaching si les apetece, que queda más pintón, ¿no? Y parece como que es más chulo. Pero al final es la necesidad de acompañar a las personas que van a liderar. Entonces, a ese respecto, recuerdo también ya he nombrado algunas cosas que me parecería bueno que se leyera, un documento fantástico que se llama La Ratio Studiorum, que escribió San Ignacio de Loyola. Y en él habla de cómo entiende el aula y cómo entiende la gestión y el liderazgo tanto del aula como de los centros educativos, en este caso obviamente de los jesuitas, ¿no? Pero él habla de la necesidad de que cuando un profesor llega a un centro educativo, un directivo llega a gestionar un centro, tenga una persona de experiencia que la acompaña durante un tiempo largo y poco a poco, digamos, le va dejando hasta que él es capaz de gestionar por sí mismo. Entonces, a mí esta parte de acompañar, pero acompañar con la idea de que tenemos que convertirnos en prescindibles en algún momento para dejar que el barco siga su rumbo con otro piloto, ¿no? con otro pilotaje, pues me parece clave. Yo creo que con estas ideas podemos gestionar ese cambio generacional que a veces tanto preocupa en las instituciones educativas. Creo que nada más, así que muchísimas gracias, de verdad, otra vez, tanto por la oportunidad como por las preguntas. Muchísimas gracias por todos tus aportes el día de hoy a la innovación educativa. Y bueno, el día de hoy hemos visto mucho sobre planificación estratégica. Hemos visto las dimensiones, hemos visto lo importante que son las relaciones y la tecnología dentro de los espacios educativos. Así como nunca podemos olvidar, así existe la tecnología, todo se basa en pedagogía, ¿no? Y obviamente mirando hacia el futuro de la organización y la gestión de nuestras instituciones educativas. Les queremos dar las gracias no solamente a Juan Manuel, sino también a nuestros invitados del día de hoy, y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Buenos días.